las normas internacionales de auditoría. Principio de responsabilidad globales, que hablamos, ¿no es cierto? Hay parte con la 200, que es de las características del auditor, etc. Luego viene la planificación, riesgo y respuesta, que es parte, ¿no es cierto?, de la etapa de la auditoría. Pensemos que la auditoría parte, ¿no es cierto?, con la planificación, y dentro de la planificación es lo más importante que tiene la planificación es detectar riesgos. ¿Ya? Lo vamos a ver en detalle durante la clase. Luego, evidencia de auditoría. ¿Cuáles son las evidencias de auditoría? Aquello que nosotros vamos detectando, ¿no es cierto? Y que forman parte de los papeles de trabajo. Vamos a ver qué tipo de papeles de trabajo existen, pero la evidencia, ¿no es cierto?, es lo que nosotros ya estamos más o menos descubriendo, que la evidencia parte en la segunda etapa de la auditoría. El número 4 dice utilización del trabajo realizado por otros. ¿Qué significa eso? Recuerden de que en toda auditoría se debe guardar, ¿no es cierto? Y la empresa la tiene que dejar ahí para que una nueva auditoría que llegue, que puede ser los mismos, que puede ser otra compañía o otros auditores, lo tengan que leer, ¿no es cierto?, para ver qué es lo que pasó el último año. ¿Okay? Va a ser una auditoría horizontal. Conclusiones e informes de auditoría. Ahí está, ¿no es cierto?, finalmente lo que es la última etapa de la auditoría, donde están los informes y ahí habla, ¿no es cierto?, de ser con salvedad, sin salvedad, la abstención, etcétera, etcétera. Lo mismo que hablan por allá de las normas de auditoría generalmente aceptadas. Pensemos que así como la norma internacional de contabilidad no pudieron eliminar los principios contables, ¿verdad?, porque quisieron eliminarla, finalmente se quedaron con la puesta en marcha y el devengado y dijeron que los otros 16 no afectan las normas internacionales, sino que afectan la contabilidad del país, digamos, en este caso de lo que dispone el Colegio de Contadores. Acá también pasa lo mismo, ¿ya? También hay entre las nagas y las nías, ¿no es cierto?, por ahí hay cosas que sí se permiten, otras cosas que la norma internacional de auditoría han dejado un poco afuera. Pero en cuanto a la conclusión, es universal, es como decir, no sé, pues si yo voy a hacer un balance antiguo de 8 columnas, que todavía por ahí lo aceptan, y voy a hacer un balance con norma internacional de contabilidad, voy a llegar al mismo resultado. Entonces voy a tener una estructura distinta, pero igual. Aquí también, ¿no es cierto?, esto habla de las conclusiones e informes de auditoría. El informe, sobre todo el informe de auditoría del Estado financiero, tiene una estructura dada, ¿no? Que en el fondo, si ustedes ven por ahí en el Mercurio, cuando sale la auditoría de la sociedad anónima, los tipos lo único que cambian son los respaldos, ¿no? Que lo que hicieron, si hay alguna cosa más o menos distinta que venga del GIP. Y conclusiones especiales, ¿no es cierto?, que eso es un tema que en la auditoría se plantea, ¿no es cierto?, que esté fuera del informe, que sea, es parte de la auditoría, pero habla solamente de aquello que no está o que no es relevante para esto, ¿no? Sí, pero sí puede ser relevante para los directores, para los socios, para los accionistas. ¿Ok? En eso se divide. Por lo tanto, y aquí, como digo, está la 200, 800, 500, 800. ¿Ya? Entonces yo ahí voy a ir sacando 4 para cada grupo. ¿Ya? Lo voy a dejar ahí para que lo anoten porque es muy importante. No tenemos duda entonces con el trabajo. La nota. Es una nota. Para que no estén estudiando. ¿Ya? Sea más tranquilo. ¿Sí?
Ok. Bueno, y ahora entrando como en tierra derecha, vamos a ver, ¿no es cierto?, qué pasa con la auditoría de estado financiero. Entonces, yo les podría traer un balance a ustedes y pasárselo. Y decirle, hagan una auditoría de estado financiero. ¿Podrían hacerlo? No. ¿Sí? Sí. ¿Dónde estaría quizás lo más difícil? En la parte del informe. Por ahí. Pero si usted ve un balance, usted ha visto balance. Sí, sí. Todos hemos visto un balance, ¿no es cierto? Sí. Pero entonces, ¿qué me podría llamar la atención de ahí? Porque eso es la auditoría, que algo me llame la atención. La cuenta por cobrar, ¿no es cierto? La existencia, ¿sí? Cuentas de depreciación. Las inversiones, porque... ¿Ah? Las cuentas de depreciación igual. Sí, propiedad, planta y equipo, que puede haber existido ahí una mala valorización, el valor neto realizable, a lo mejor por ahí, esto puede, pero tenemos la ayuda de las normas. ¿Ya? Entonces, no es tan difícil, ¿ves? Sí. Si es cosa de tomar un balance, si ya, ¿qué hago con él? Estado de resultados, ¿qué hago con él? Si nosotros sabemos hacer un estado de resultados, sabemos de qué se trata. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Ahora, ahí hay también la parte técnica. Y ahí es donde empieza a jugar esto, ¿no es cierto? Que esto es lo técnico que nosotros tenemos que ver. Pero no dice que el principio de responsabilidad de esto es para saber qué es lo que somos nosotros los autores, qué es lo que son ustedes, los autores. Después, ¿cómo voy a planificar, ¿no es cierto? ¿Y qué tiene que ver los riesgos y respuestas de esa planificación? Vamos a ver, ¿ya? Eso. Entonces, la pregunta es, ¿para qué se hace la auditoría de estado financiero? Yo les puedo decir, hagamos una, pero ¿para qué la vamos a hacer? ¿Quién me podría decir? ¿Para qué se hace? Revisar. Puede ser para. Pero, ya. Puede ser como para entregar más tranquilidad a los socios, los accionistas. ¿Ya? Claro. Ya, pero por ejemplo, la alumna dijo revisar. Pero cuando uno hace una auditoría, ¿revisa todo? No. Correcto, ¿ves? Ahí ya vamos poniéndole una frasecita al tema. No voy a revisar todo porque yo quería loco. Es como decir, voy a revisar la cuenta a proveedores y la empresa el 31 de diciembre tenía 520 facturas. ¿Va a revisar las 520 facturas? Para sacar una evidencia, me vuelvo loco. ¿Ya? Lo mismo que las cuentas por cobrar, o sea, lo vamos a la cuenta cliente y tiene, no sé, pues 1000 clientes pendientes de pago, porque fue el mes de diciembre, ¿no es cierto? A lo mejor vende a 30 días, ninguno me pagó. Te van a analizarlos todos, pero puede haber algo ahí medio escondido. Por lo tanto, es cosa de que a uno le llame la atención. ¿Ok? Entonces, ¿para qué lo hacemos? ¿Cuál es el objetivo de la auditoría? Porque hacemos lo mismo en auditoría de control interno, auditoría de estado financiero, auditoría de IVA, auditoría de renta, hacemos lo mismo. Como para generar más confianza en la información que se presenta en los estados financieros. ¿Ya? Confianza. Para buscar el error. O sea, cualquiera diría eso, Buscar culpable. buscar un error. Algunos otros dicen limpiar los estados financieros. ¿Perdón? Para verificar que sea real lo que ellos están buscando. Verificar. ¿Ya? Para dar credibilidad. ¿Es con B corta o B larga? ¿B larga? Todo el mundo tiene su debilidad. Yo la debilidad mía es la ortografía. Así que me ayudan en eso ustedes.
No se ría porque a veces me escribo mal y se ríen y yo, tal. Confianza, verificación, credibilidad. ¿Qué más podría ser? Para controlar que los procesos estén bien hechos. Control. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Cuál será el sentimiento de una empresa al mandar a hacer una auditoría? ¿Es desconfianza? No. ¿No es cierto? Porque si tú desconfías en el contador, cámbialo. El contador tiene que ser de confianza del dueño, de ultra confianza. Si no, si tenés desconfianza del contador, mejor desecha. ¿Verdad? Porque vaya a estar con la incertidumbre. Por lo tanto, no es eso. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Lo que hay que hacer es para que está todo dentro de la norma. Ya, y eso que esté dentro de las normas se llama evitar qué cosa? ¿Sí? Evitar. Ahí no lo escribí. Evitar riesgos. ¿Qué dice aquí dentro de lo que habla la planificación riesgo? Dice respuestas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el empresario hace gestión, él gestiona, cuando hace su negocio está gestionando. ¿Qué es lo que hace gestión? El activo versus el pasivo. Ahí está la gestión de la empresa. ¿Hay algo más que dice? No, es que no se entiende qué dice. ¿Aquí? ¿De riesgos? Sí. De la segunda. Esta. Respuesta de la luz. Riesgo sí, respuesta. Está clarito, respuesta. Ya. Vamos. Entonces, dijimos que en primer lugar es eso lo importante, que a nosotros lo mandan, ¿no es cierto?, o lo solicitan una auditoría, porque la contabilidad está hecha. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer un análisis de ella, ¿no es cierto?, para evitar riesgos. Riesgos que, ¿no es cierto?, pueden ser graves, ¿no? Pueden ser riesgos que tengan solución, otros no, pero algo que le diga al dueño, ¿no es cierto?, que algo se está, sin ánimo de perjudicar a la empresa, pero algo se está haciendo mal. ¿Ya? Por eso que en el informe, bueno, salvedad, sin salvedad, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, porque va a depender de la evidencia que nosotros obtengamos de ella. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Determinar evidencia. ¿Okay? Eso es una de las primeras cosas que nosotros vamos a hacer. Por eso yo les decía, si yo les entrego un balance a ustedes, ustedes van a mirar el balance, van a ver cuentas, van a ver datos, ¿no es cierto?, y les va a llamar la atención algo. Y de ese algo nosotros vamos a tener que evidenciarlo. ¿A través de qué? A través de una carta de circularización, una visita, una entrevista, un recálculo, lo que sea, ¿verdad? Y eso recae finalmente en los papeles de trabajo. ¿Sí? Papeles de trabajo. Que ese es nuestro mecanismo de ejecución de la auditoría. Papeles de trabajo que no están predispuestos, nacen de acuerdo a la auditoría. Todas las auditorías, ¿no es cierto?, tienen papeles de trabajo distintos porque son diseñados, ¿no es cierto?, no hay un formato estándar, a no ser, ¿no es cierto?, que trabajemos en la Price, ellos tienen todo estandarizado, ¿ya? Que al final convierten a nadie trabaja en la Price, ¿no? Nadie trabaja en la Price, ¿no es eso? Es que yo digo que crean De las grandes firmas. auditores cuadrados. Por eso, no quería herir
Sentimiento. ¿Por qué digo yo? Porque está todo hecho. Está todo hecho. Tienen planilla, ¿no es cierto? Dice ya todo. ¿Han visto alguna vez? Yo lo he visto, por eso se lo digo. Y que lo primero que le pasa en la Price y en todas las demás, ¿cuánto se llama? Estas empresas que hacen de auditores, pasarle un notebook, ¿cierto? Y ya anda a auditar. Y tú te metías ahí y aparece todo. No tienes que pensar mucho. Entonces, así está la situación. Pero eso es parte de nuestra creatividad. Los papeles de trabajo, ¿no es cierto? Eso es parte de cuando yo defino contabilidad, digo que es un arte. Muchos alumnos míos se ríen porque yo digo que la contabilidad es un arte. Digo, la contabilidad es una ciencia, es una técnica, y yo le agrego arte. Los libros en ninguna parte salen. Y yo digo que salen. Porque nosotros creamos cosas. Aquí estamos creando papel y trabajo, o sea, estamos haciendo algo nuevo. Y eso es arte. Si la contabilidad me entrega algunas cosas que están estructuradas, libro compra, libro venta, libro de reclamaciones, que incluso también me puedo salir de ahí, agregarle columnas y hacer los informes que tenemos que hacer. ¿Son todos iguales? No. Porque si yo le pido a ustedes aquí en la mitad del curso que me hagan informes de una cosa y en la otra mitad informes de la misma cosa, van a ser distintos. Entonces, en la auditoría pasa exactamente eso. Hay una reflexión que les voy a entregar, que es de un astrónomo. Dice, te lo escribo. Dice, los datos no son información. No es un astrónomo loco, no es información. Y la información no es conocimiento. En esa pequeña reflexión, chiquillos, está la auditoría. Yo le acabo de decir, si yo les paso un balance, ¿usted qué van a ver? Datos, ¿cierto? Pero él dice que los datos no son información, es un dato, está ahí. Y la información no es conocimiento. ¿A qué se refiere con que la información? Ya sabemos que los datos no son información, a pesar de que yo siempre he dicho que las cuentas hablan. ¿Cierto? Si la cuenta caja me dice que son 100, tengo que decir que tengo disponible 100. ¿Ya? No es lo que hay en la caja. Ojo, cuando preguntamos en el examen, dicen lo que hay en la caja. Es el disponible. ¿Ya? Recuerden que ese es parte del disponible, el saldo de la contabilidad. Dice, no es información, claro, porque ahí dice que hay la cuenta caja, hay 1000, es un dato. La información será, ¿no es cierto?, que yo vaya y verifique que eso efectivamente son 1000. Y con esa información sí estoy teniendo conocimiento de que en la cuenta caja hay 1000. ¿Sí? ¿Se entiende? La reflexión de esta astrónomo, que no tiene nada que ver con la contabilidad, pero en auditoría, ¿no es cierto?, se usa ese pensamiento, esa reflexión, ese conocimiento, ¿no es cierto?, como para poder enfrentar una auditoría. Cualquiera, de cualquier naturaleza, no tan solo el estado financiero. ¿Ok? Esa es una reflexión que quería entregar. No aplaudan porque no. Ok. Los datos no son información y la información no es conocimiento.
O sea que eso lo obliga a nosotros a tomar ese dato, ¿no es cierto? Y evidenciarlo. Y al sacar la evidencia, ahí nosotros ya estamos teniendo conocimiento de la empresa. Sí, ahí existe más, ¿verdad? Esa es la idea. ¿Está listo esto? ¿No hay duda con la fecha? Con alta anticipación. Hoy terminamos temprano, 16, ¿no? Sí. Ahí tenemos 2 semanas. Va a ser más convivencia. Entonces estábamos hablando de la evidencia. Evidencia. Dijimos que dentro de la auditoría la evidencia juega un papel importantísimo, ¿no es cierto? Por lo tanto, las evidencias que nosotros vamos obteniendo se van realizando a través de lo que se conoce como los papeles de trabajo. Papeles de trabajo. Que existen 2 tipos. El primer tipo son los papeles de trabajo permanentes. Papeles de trabajo permanentes. Dice, son aquellos que consideran evidencia útil para futuras auditorías. Como por ejemplo, escrituras públicas, contratos, y otros antecedentes que abarquen más de un periodo. De esto se desprende entonces que los papeles de trabajo permanentes principalmente quedan, ¿no es cierto?, como resguardo o respaldo para futuras auditorías. Lo que decíamos anteriormente, que cuando uno hace una auditoría, sí o sí tiene que pedir la auditoría anterior, ¿no es cierto?, para empaparse lo que estaba el año anterior, etc. Y así puedo pedir 2, 3 años atrás fácilmente, ¿ya? Y estos papeles permanentes van a contener aquellas cosas que no cambian en el tiempo. Escritura, bueno, pueden haber modificaciones, pero igual van a tener que estar ahí dentro de lo que es lo permanente, algunos contratos, ¿no es cierto?, que tengan de especialidad, etc. Y los otros son corrientes, papeles de trabajo corrientes. Son la evidencia, papeles de trabajo corriente, son la evidencia relacionada
con la auditoría de un periodo específico. La auditoría de un periodo específico. Ejemplo, deudores comerciales. Provisiones. Reservas, etc. Reservas. Eso es lo primero, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a determinar cuando estamos frente a cualquier tipo de auditoría. La evidencia. Con la evidencia nosotros empezamos a trabajar. Ese es el proceso. Primero se establece, ¿no es cierto?, sabiendo que en la planificación ahí está el conocimiento general de la empresa y todo, la cháchara esa que es principal, pero ya cuando entramos de lleno a lo que es la auditoría propiamente tal, ¿no es cierto?, como habla aquí de riesgos y respuestas, luego tenemos la evidencia de auditoría, que es los papeles de trabajo en general. ¿Cómo? Claro, claro. Aquí ya está, como digo, ya estamos metidos en lo que es la auditoría. Otra razón que tiene la auditoría por nacimiento, digamos, o por especialidad, si se quiere decir, técnica, por otro lado, trata de tres elementos fundamentales que a las empresas todas analizan, ¿no es cierto?, y todas interpretan de acuerdo a sus conocimientos. En primer lugar, la rentabilidad. ¿Qué sería eso, profe? Porque un elemento que la empresa busca. Claro, que la razón, ¿no es cierto?, que persigue las auditorías, en este caso la auditoría de estado financiero, insistiendo que el estado financiero, ¿no es cierto?, muestra la situación económica y financiera de la empresa. Y eso lleva consigo que exista una gestión, ¿no es cierto?, en la cual va a generar una pérdida y una utilidad. Por lo tanto, lo que nosotros determinamos, ¿ya?, por eso que muchas veces se hace hincapié a lo que es la finanza y todos los ratios que se calculan, ¿verdad?, es para determinar una rentabilidad. Ahora, ¿qué es lo que es la rentabilidad como concepto? ¿Sí? La rentabilidad, ¿qué es lo que es la rentabilidad como concepto? Ganancia, pérdida. No, lo que le queda a la empresa después de haber cumplido con todos sus compromisos. No. La rentabilidad. Los libros de finanzas dicen que la rentabilidad son recursos que se invierten para tener beneficios. Recursos que se invierten para tener beneficios. O sea, si nosotros decimos una empresa es rentable,
el que tiene capacidad, ¿no es cierto?, para invertir. Eso es lo que trata en fondo de establecer esa pequeña definición. En segundo lugar está la solvencia. ¿Qué se conoce como solvencia en una empresa? ¿Cuándo una empresa es solvente? Porque tiene la capacidad de cumplir con su obligación a largo plazo. Eso entiendo yo. Ya. Profe, esto igual es un motivo que busca la auditoría de estado financiero, verse una empresa solvente. O sea, porque son preocupaciones de los dueños. Mi empresa es rentable, solvente. Muy bien lo que tú acabas de decir, pues dice capacidad de cumplir con las obligaciones que se pactaron. Eso lo dice. Capacidad de cumplir con las obligaciones que se pactaron. Entre paréntesis, dice tener para pagar. O sea, una empresa es solvente cuando tiene recursos para pagar. Y otro término muy conocido, ¿no es cierto?, es la liquidez. ¿Qué es lo que es la liquidez? Cuando uno ve la solvencia, pero a corto plazo. Sí. Perfectamente. La liquidez entonces es para poder cumplir con los plazos pactados a corto plazo, coma, o sea, Poder cumplir con los plazos pactados, corto plazo, coma, o sea, tener para pagar a tiempo. Tener para pagar a tiempo. ¿Una pregunta? ¿Duda? ¿Qué se ríe? ¿Una duda? ¿Para acá? Permite tener una visión más o menos financiera de la empresa. Yo diría casi siempre financiera, ¿ya? Porque está ligada principalmente a lo que es la inversión, la rentabilidad, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con mi plata a corto, largo plazo? Y eso nos sirve, ¿no es cierto?, también para ir graficando, ¿cierto? Porque ustedes saben que en finanzas, cuando calculamos ratio, yo puedo sacar porcentajes de algo, ¿cierto? No sé, pues nos cuesta por cobrar, dividido por esto, me dan un porcentaje y ese porcentaje significa algo, y ese algo, ahora es eso, ¿cierto? La tez ácida y todo eso. Teoría no, pero van a hacer eso, el sentido circulante, dividido por el espacio circulante, para sacar la cuenta por cobrar, todo eso, ok, todo eso están aquí, dentro de eso. Uno indica liquidez, el otro indica rentabilidad, otro indica, ¿no es cierto?, la cuenta por cobrar, el tiempo, el tiempo que yo vendí incluso.
Pero hay un ejercicio que se llama porcentaje integral. Porcentaje integral. Que debería ser porcentaje integral. Que debería ser lo primero que se debería hacer en un auditorio, cuando yo tengo un balance. Lo vamos a hacer ahora. Ejemplo. Tengo un balance al 31 de diciembre del 2022. Mis ventas al 31 de diciembre normalmente son 3 millones de pesos. Y la utilidad, según balance, son 875.500 pesos. Entonces, ¿qué puedo decir yo con esos dos valores? ¿Por qué podríamos sacar nosotros estos dos valores? Nosotros vamos a decir que 3 millones dividido por 875.500 pesos, que es la utilidad, y eso yo lo multiplico por 100, me va a dar un porcentaje que me lo van a dar ustedes. Sería eso. ¿Por qué no es al revés? Parece que sí. ¿Y por qué tiene 35% dividido en Sí. ¿Y qué dije yo? 3 millones? No, era al revés, porque si no me dan un valor. 29,18%. Es que la división es conmutativa. Ah, yo puedo arreglarla. Ya, ok. ¿Sí? ¿Verdad? Ya, ¿cuánto da? 29,18%. ¿Qué significa ese 29,18%? Y de la eso Es el porcentaje de ganancia. ¿Sí? Sí. La. Ahora, ¿de qué me sirve ese dato? Lo puedo comparar, ¿no es cierto?, con el análisis del balance al 31 de diciembre del año 2021. Porque este puede ser menor, puede ser mayor, ¿no es cierto? Y ya hay un indicador, o puede ser que ahí la utilidad, no sé, no sea la real, etc. Este es el primero, porque un 29% de utilidad digamos, de ganancia en las ventas, no es malo. No es malo, si tú quieres calcular cuánto está marginal. Recuerden ustedes que el servicio de impuesto interno también, a través del IVA, del formulario 29, también saca cuánto está marginando los contribuyentes. Y dentro de su sistema computacional que tienen, hay una línea roja, ¿no es cierto?, y que de acuerdo al porcentaje que tienen, lo indica si tienen que ir a visitarlo. Es decir, si tú te mantienes bajo eso, ¿no es cierto?, no hay ningún problema, pero pasaste a la línea roja y te dice para el cliente el root y dónde está ubicado y a qué dirección regional pertenece. Ese mismo.
¿ya? Porque todos los códigos se digitan, el Tribunal 29, por lo tanto ahí sacan la diferencia, ¿cierto?, del IVA de las compras versus el IVA de las ventas, y tienen la relación de cuánto marginaron. Y ahí se ve, ¿no es cierto?, el caso de que aquellos contribuyentes que tienen un mes crédito, el otro mes crédito, otro crédito, y es una panadería, no puede ser. Entonces, al tiro, lo tiran para. Esa es una manera que tienen ellos de verificar. Por eso que de repente uno, como contador, tiene que hacerle pagar IVA a los clientes. Tienen que pagar IVA, el IVA del Estado. Y un IVA más o menos que cuadre con lo que está marginando. A veces marginan distinto, pero hay que sacar un promedio. O sea, llegáis a un 7%, ya. Esa diferencia entre eso tiene que dar un 7 o 8 para salvarme de la auditoría. Si es menor, hay que al tiro ponerle ojo ahí con el cliente, decirle que está vendiendo sin IVA. No hay otro. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Sabemos entonces para qué vamos a hacer una auditoría de estado financiero? Con eso me conformo. Para evitar riesgos. ¿Ah? Para evitar riesgos. Para evitar riesgos. Y aparte, ¿no es cierto?, otras cositas que decíamos que el que nos manda a hacer la auditoría, ¿no es cierto?, tiene su eficacia de qué es lo que necesita, la información que esté ahí finalmente puede ser validada para tener una tranquilidad o poder hacer otra cosa, o el contador no le supo explicar alguna cuestión y no sé. Profe, ¿el porcentaje integral es lo mismo que los ratios o nada que ver? Es que depende de lo que tú estés calculando. Esto puede ser parte de un ratio. Ya. Un ratio son medidas. ¿Ya? Son medidas para sacar alguna conclusión. Cuando hablamos de la liquidez, por ejemplo, que, no sé, tú dices, porque acá nosotros dice otra cosa, pero acá el pasivo circulante, ¿no es cierto? Y ojo que preguntan el examen de título, y uno dice, mira, es que ese porcentaje es bueno o malo, más o menos. ¿Qué significa que tenga 0,1? ¿Qué significa que tenga 0,2? ¿Qué significa que tenga 0,3? Entonces 0,1 es malo, porque quiere decir que está en un punto cero. O sea, quiere decir que por cada peso que tengo aquí, tengo un peso para gastar acá. O sea, si estoy en quiebra, todo lo que tengo aquí se va con todo esto y quedo chao. Si tengo 2, quiere decir que tengo 2 pesos por cada esto, por lo tanto, si pago todos mis pasivos, me quedo con plata. Y 3, no es bueno tampoco. No es bueno, porque quiere decir, ¿no es cierto?, que al menos para un banco, quiere decir que esta empresa que tiene mayor a 3, ¿cierto?, quiere decir que tiene adversión al crédito. Entonces no le da nada. Eso quiere decir que este señor le gusta comprar todo al contado y todo lo que claro, que no invierte mucha plata. Esos son los indicadores. Y así con todos los indicadores que tiene la. También ese se puede calcular inmediatamente. Y así muchos más. Entonces, por eso digo, si a mí me entregan un balance, yo puedo tomar esto y sacar ese porcentaje, puedo darle vuelta acá, y otros más que ustedes van a aprender, ¿no es cierto?, en finanzas. ¿Sí? ¿Ok? Nos vemos mañana. Si Dios quiere.